Buen día, vamos a trabajar el tema de razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se deducen de un triángulo rectángulo. Por triángulo rectángulo entendemos uno en el cual uno de sus triángulos internos es un ángulo recto, es decir, de 90 grados. El triángulo rectángulo se compone de dos catetos y una hipotenusa. Los lados que forman el ángulo rectángulo se llaman catetos y esa transversal se llama hipotenusa. Si tomamos como referencia este ángulo θ, entonces el lado sobre el cual estamos midiendo el ángulo θ va a llamarse cateto adyacente y el cateto que resta se llama cateto opuesto. Sin embargo, si cambiamos la referencia y tomamos como ángulo φ, entonces φ se recuesta sobre este lado, pues para φ este sería su cateto opuesto y este sería el cateto, perdón, para φ sería este su cateto adyacente y este sería su cateto opuesto, es decir, todo se invierte según la referencia. Los triángulos rectángulos obedece un teorema muy importante que se llama teorema de Pitágoras. Quiere decir que la medida de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de sus catetos. Las razones trigonométricas son las siguientes. Coseno de θ es igual a la razón entre el cateto adyacente sobre la hipotenusa. No importa la medida de la longitud del triángulo. Si el ángulo es el mismo, las razones trigonométricas son las mismas. Seno de θ, cateto opuesto sobre hipotenusa. Tangente de θ, cateto opuesto sobre adyacente. Hay otras tres razones trigonométricas. Cotangente, adyacente sobre opuesto, secante, hipotenusa sobre adyacente, cosecante, hipotenusa sobre opuesto. Sin embargo, esas tres últimas se pueden deducir de esas tres primeras. Por esta razón en la calculadora solo se encontrarán estas, las calculadoras científicas. Ya que, por ejemplo, cotangente de θ es A sobre O. Mire, tangente de θ es O sobre A, lo que quiere decir que cotangente de θ es el inverso multiplicativo. Lo mismo pasa con secante. Secante es el inverso multiplicativo del coseno. Y cosecante, entonces sería igual por ende a 1 sobre seno de θ. Entonces note, con las tres primeras podemos sacar las tres últimas. También situamos como referencia el ángulo φ, entonces obtenemos los siguientes valores. Entonces coseno de θ, entonces mire que es adyacente sobre hipotenusa, pero ese adyacente es el opuesto para el ángulo φ, luego esto sería seno de φ. Lo mismo, coseno de φ sería cateto adyacente, pero que es el opuesto para θ, luego sería O sobre H. Y tangente de θ, A sobre O. Note que queda inverso con tangente de φ. Muy bien. Veamos unos ejercicios con triángulos rectángulos. Por ejemplo, si en un triángulo rectángulo el cateto adyacente mide 5 centímetros y el cateto opuesto mide 3, entonces la hipotenusa mide. Este problema fácilmente, debido a que tenemos la medida de ambos catetos, pues se puede usar el teorema de Pitágoras para encontrar la medida de la hipotenusa. Entonces usamos el teorema de Pitágoras, entonces 5 al cuadrado más 3 al cuadrado y obtenemos un valor aproximado para la hipotenusa, o el valor exacto, raíz de 34. Otro ejemplo, si en un triángulo rectángulo el cateto adyacente mide 5 y la hipotenusa mide 9, entonces el cateto opuesto mide, mire que tenemos un cateto y la hipotenusa. Podemos usar el teorema de Pitágoras, elevamos al cuadrado a ambos lados y reorganizamos para despejar el cateto opuesto, que es el que me interesa, ¿no es cierto? Entonces sacamos raíz cuadrada y ya tenemos la ecuación para el cateto opuesto. Reemplazando, obtenemos que el cateto opuesto mide raíz de 56, aproximadamente este valor. Otro ejercicio, si en un triángulo rectángulo el cateto adyacente mide 4 centímetros y el cateto opuesto mide 3, entonces halle los valores de todas las razones trigonométricas. Ya tenemos el cateto adyacente y tenemos el otro cateto opuesto, tenemos los dos catetos. Entonces coseno es A sobre hipotenusa. ¿Cómo sacamos la hipotenusa? A través del teorema de Pitágoras que tenemos aquí. Entonces tenemos 4 al cuadrado 16, más 3 al cuadrado 9, 16 más 9 25, raíz de 25 5, o sea que la hipotenusa es 5. Entonces coseno de θ es 4 quintos.
igual a 0,8. Seno de teta opuesto sobre hipotenusa, el opuesto es 3, la hipotenusa 5, tangente teta opuesto sobre adyacente, y encontramos los valores de las razones trigonométricas, coseno, seno, tangente. Bueno, para las demás secantes sabemos que son los inversos, ¿no? En vez de 4 quintos, 5 cuartos. Cosecante es el inverso del seno, en vez de 3 quintos, 5 tercios. Y así lo mismo con cotangente de teta. Ahora veamos cómo se hace el cálculo de ángulos. Entonces, por ejemplo, si coseno de teta sabemos que es el adyacente sobre la hipotenusa, podemos encontrar una función que me cancele este coseno de teta. En este caso es la función arco coseno, también la pueden encontrar en la calculadora. Esta función, al ser la inversa de esta, es como si la cancelara y por tanto obtengo el valor de teta. Entonces teta es arco coseno de ese valor. De igual manera, entonces si seno de teta es, como ya sabemos, pues opuesto sobre hipotenusa, pero en general cualquier valor, entonces teta se puede hallar con el arcoseno de ese valor. Lo mismo para tangente, igual opuesto sobre adyacente, entonces teta la arcotangente de ese valor. Sabemos que con esas tres funciones es suficiente porque las otras tres se pueden sacar en términos de estas. Entonces, por ejemplo, supongamos que un ejercicio es el coseno de un ángulo vale 0,8. Entonces hallar el ángulo. Como el coseno del ángulo es 0,8, pues entonces el ángulo es el coseno inverso de ese valor. En este caso, 36.86 grados. Grados en la calculadora, recuerden que es con la D, ¿no? De degree, del inglés. Entonces, si yo tengo un triángulo rectángulo, aquí tengo cada uno de sus ángulos. Entonces, hay una propiedad muy importante que se puede usar para hallar ángulos, que la suma interna de todos los ángulos siempre es 180 grados. Entonces, como ya tenemos que un ángulo recto en un triángulo rectángulo es 90 grados, pues por ende este más este me tienen que sumar los 90 restantes. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces los ángulos teta y phi son por un lado agudos, es decir, menor que 90, y por otro lado complementarios, porque suman 90. Entonces recuerden que el cateto adyacente para teta, que en este caso el cateto adyacente sería C1, es el cateto opuesto para phi, porque para phi el cateto adyacente es C2. Entonces coseno de teta vendría a ser igual a seno de phi. Vamos a continuar con una solución de ejercicios. Por ejemplo, si en un triángulo rectángulo el cateto adyacente mide 5 y el cateto opuesto mide 3, resuelve el triángulo. ¿Qué se entiende por resolver el triángulo? Entonces es hallar todos sus lados y todos sus ángulos. Como tenemos dos catetos, podemos utilizar el teorema de Pitágoras y encontrar el cateto restante. La hipotenusa, perdón. Entonces la hipotenusa mide 5.83. Entonces, como tengo la hipotenusa y el cateto adyacente, entonces el coseno de teta pues debe valer este valor. Entonces teta es la tangente de teta es 3 quintos, la razón entre los dos catetos. Entonces teta es arcotangente de ese valor, o sea 30,96. Como teta debe ser complementario con el otro ángulo, entonces 90. Le quito teta, obtengo el ángulo phi, o sea 59,04. Entonces ya he resuelto el triángulo porque tengo la medida de todos sus lados y la medida de todos sus ángulos. Recuerde que solo tengo dos ángulos, teta y phi, pero no es necesario hallar el otro porque se sobreentiende que es 90 grados, ya que es un triángulo rectángulo. Otro ejemplo, si en un triángulo rectángulo un ángulo mide 35 grados y su cateto opuesto mide 5, resuelve el triángulo, es decir, halle todos sus lados y todos sus ángulos. Entonces, como seno de teta, seno de 35 es 0,57, ustedes lo pueden trabajar con la calculadora. Entonces, pero yo sé que es 5 sobre la hipotenusa, porque 5 es el cateto opuesto. Entonces de aquí puedo despejar la hipotenusa y obtengo este valor. Como ya tengo la hipotenusa y tengo el cateto opuesto, el cateto adyacente lo puedo encontrar por medio de la fórmula pitagórica y obtengo el siguiente valor. Entonces ya tengo la medida de todos los lados y tengo un ángulo. Entonces fácilmente el ángulo restante, pues a 90 le resto este ángulo y obtengo el otro ángulo. Y así he logrado resolver ese triángulo. Apliquémoslo en un problema. Supongamos que quiero resolver esto. Entonces para hallar la altura de un árbol se toman dos puntos, A y B, separados una distancia de 40 metros. Si los ángulos en dichos puntos son A1,
50 y alfa 2 70 grados. Entonces alfa 1 en el ángulo que subtiende desde la base del piso hasta la copa del árbol, hasta la altura, ¿no? Y aquí está alfa 2 desde la base del piso apuntando hasta la punta del árbol, y están separados 40 metros. Determine la altura del árbol así como la distancia de cada uno de los puntos al árbol. Entonces pues este no es un triángulo rectángulo, pero yo lo puedo partir justo donde está el árbol, pongo marcas D y pongo marca C, de manera que lo parto y tengo dos triángulos rectángulos. Entonces se cumple que para tangente de alfa 1 el cateto opuesto es C sobre D, y el cateto adyacente entonces sería AD. Entonces tangente de alfa 1 CD sobre AD. Entonces puedo despejar AD. ¿AD qué es? CD sobre tangente de alfa 1. Para el otro triángulo, el triángulo CDB, tangente de alfa 2, pues sería este cateto CD sobre este cateto DB. Pero recuerden que DB es a 40 quitarle AD. Y como AD ya lo había despejado, pues reemplazo ese valor aquí. Entonces AD lo reemplazo por CD menos tangente de alfa 1. Ahora esto que está dividiendo todo esto aquí, yo lo voy a pasar del otro lado a multiplicar. Quedaría multiplicando a tangente de alfa 2, y alfa 2 que queda multiplicando lo paso a dividir, hago el intercambio. Entonces tengo esta ecuación. Ahora yo agrupo, ¿no? Dejo el 40 solito para que CD se pueda despejar. Entonces CD queda multiplicando a 1 sobre tangente de alfa 2 más 1 sobre tangente de alfa 1. Ahora esto que está multiplicando pasa a dividir, y ya tengo despejado el valor de la altura del árbol. Entonces reemplazo alfa 2 y alfa 1 por los valores que obtenemos aquí, ¿no es cierto? 50 grados y 70 grados. Reemplazando y calculando obtenemos que CD vale 33.25 metros. Como ya tenemos CD, puedo utilizar esta fórmula para encontrar AD, la distancia desde el punto A al árbol. Entonces AD me daría 27. Por ende, como hay 40 en total, entonces pues a 40 le quito 27, me queda un resultado de 13. Y así logré resolver un problema real utilizando la trigonometría. Espero que les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.